Bueno, queridos hermanos, nos encontramos en esta porción de la Escritura tan bella, ¿no? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y es prácticamente impresionante ver lo que Dios describe aquí a través de su palabra. Y vamos a darle lectura, dice Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí. Hoy en esta noche he titulado 8 requisitos que confirman tu salvación. Sí. Y vemos en el versículo número 1 que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El nombre de aquel monte no lo sabemos, no lo está diciendo aquí la Escritura. Lo único que sabemos es de que en su primer sermón el Señor Jesucristo se encuentra en Galilea, como lo dice el capítulo 4, versículo 23, unos versículos más atrás, y dice: recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Sí? Jesús se encontraba en Galilea cuando habla de este gran sermón, de las bienaventuranzas. ¿Sí? Y él describe también que Mateo describe que Jesús sentándose vinieron a él sus discípulos. Y el texto continúa mencionando que cuando menciona sentándose, ¿sí? En ese entonces el acto de sentarse era la manera acostumbrada por los rabinos, por los maestros, al momento de enseñar. Y un rabino tiene entre sus funciones interpretar las Sagradas Escrituras. Jesús es reconocido como un rabino por la gente que le seguía, y Jesús es reconocido también como maestro, y lo vemos cuando Jesús es bautizado por Juan y se da cuenta de que la gente, los discípulos de Juan, le seguían. Y vemos en Juan 1:38 y dice: volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, es la misma palabra que el maestro. También María Magdalena, cuando Jesús se le aparece al resucitar, lo reconoce como maestro. En Juan 20:16, Jesús dijo: María. ¿Sí? Volviéndose ella le dijo: Rabón, que quiere decir maestro. Las Escrituras y el mismo Mateo da testimonio de que Jesús es un maestro, era alguien que estaba enseñando las Sagradas Escrituras. Y vemos aquí que una de las características de nuestro Señor Jesucristo era que dedicaba mucho tiempo a la enseñanza. Vemos las Escrituras que mencionan que Jesucristo constantemente está enseñando. Y que Jesucristo enseñaba de una manera muy distinta. Era Dios mismo predicando la palabra de Él. En Marcos 1:22 menciona que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y vemos que las personas que escucharon a Jesús estaban atentamente o grandemente sorprendidas, porque también vemos en el versículo número 1 que también vinieron a él sus discípulos. Y cuando menciona a sus discípulos no está hablando solamente de los 12, está hablando de la gran multitud que le seguía a Jesucristo. Vemos en otras porciones de la Escritura, por ejemplo, cuando Jesús alimenta a los 5,000 hombres, las grandes cantidades de gente que venían a Jesús. ¿Y con qué? Con esa misma autoridad de Dios mismo enseñaba las Escrituras. Y era por eso que la gente venía.
En el versículo número 2 dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús invirtió mucho tiempo en la enseñanza, mostrándonos que para Él es muy importante la enseñanza. Si no hubiera sido así, no hubiera invertido tanto tiempo en estarnos enseñando. La Escritura está repleta de enseñanzas, instrucción y sabiduría de parte de Dios. La palabra enseñaba, a la que se refiere este versículo, es la palabra gedidasken, que significa enseñar, instruir. La raíz de esta palabra es didasco, de donde sacamos la palabra didáctico. Vemos cómo Cristo en su ministerio enseñaba y vemos cómo Dios nos muestra su deseo pleno de mostrarnos, ¿sí?, de darse a conocer a su creación, como lo dice también Hebreos, versículo 1 y 2, cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Debemos entender, hermanos, y saber que Dios es un Dios cercano a su creación. Es un Dios que se ha manifestado con la intención de que nosotros lo conozcamos, de que nosotros sepamos de qué quiere hablarnos nuestro Señor. Quiere mostrarse a nosotros mismos. Sí. Mientras estaba estudiando este pasaje, no alcanzaba yo a comprender, mi imaginación no me daba a entender el porqué o la maravilla que tanto los discípulos como la gente de ese tiempo se estaba dando cuenta o estaba admirando a nuestro Señor cuando Él estaba predicando y enseñando. Pero de lo que sí me puedo dar cuenta ahorita es de que Dios ha dejado plasmada toda su autoridad en la palabra. Y lo que nos quiere transmitir es el hecho de mostrarnos quién es Él. Es un Dios cercano a nosotros. Y comienza también, y quiero comenzar con el primer requisito que confirma tu salvación. Recuerden que estamos viendo 8 requisitos que confirman tu salvación, y el primero es la pobreza espiritual que debemos de tener los que somos salvos. Bienaventurados los pobres, dice el versículo número 3, los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados significa feliz, dichoso, afortunado. Afortunados los pobres en espíritu, dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. El ser pobre en espíritu no se refiere a un estado económico. No es pensar que el pobre está más cerca del cielo que alguien que tiene pertenencias en este mundo. Tanto el rico como el pobre tienen la misma situación espiritual delante de Dios, que es de pecado y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Como dice Romanos 3:23, cuando menciona, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A lo que se refiere el ser pobre de espíritu, Martin Luther lo menciona de esta manera en su libro El Sermón del Monte, y dice: significa una ausencia total de seguridad de nosotros mismos. Significa tener conciencia de que no somos nada en la presencia de Dios. Lo repito nuevamente. Significa una ausencia total de orgullo y de seguridad de nosotros mismos. Significa tener conciencia de que no somos nada en la presencia de Dios. Fin de la cita. Nada podemos hacer, hermanos, ni producir por nosotros mismos. Es reconocer la santidad de Dios, su majestad, su misericordia, y esto nos debe de llevar a reconocer que estamos en bancarrota espiritual. El no tener absolutamente nada como un bien espiritual que podamos presentar delante de Dios. Significa que no valemos nada, que no somos capaces por nosotros mismos
de absolutamente nada. El hecho de que vivamos, de que trabajemos, de que tengamos una familia, de que hoy al terminar la clase vayamos a nuestras casas y llegamos a nuestros hogares y que pensamos que es porque lo merecemos, no es otra cosa más que un reflejo de orgullo en nuestra vida y dejar de darle la honra y la gloria a nuestro Señor porque es un Dios de misericordia. Eso significa aceptar nuestra situación, significa reconocer que todo lo que nosotros podamos llegar a tener en este mundo, sean bienes, sean felicidad, sea alguna otra circunstancia, es solamente gracias a Dios. Si alguien hubiera podido tenerse o sentirse orgulloso de los méritos que había logrado, era el apóstol Pablo. Y lo menciona en Filipenses 3, del 4 al 9, cuando dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y esta palabra de basura, todo esto que Pablo podía tener, todo esto lo que Pablo pudiera sentir orgullo o pudiera sentir complacencia, lo tenía, y usa una palabra muy fuerte que es excremento. Excremento. Algo con lo cual no se puede presumir. ¿Quién pudiera traer excremento para presumir que tiene ahí algo de valor? Ninguno de nosotros. Es motivo de vergüenza, es motivo de pena, inclusive, ¿no? Cuando vas caminando por el parque y volteas y ves algo de suciedad de algún animal, no te quedas y lo contemplas y te acercas y lo admiras, ¿no? No. Así de esa manera nosotros no debemos de tener, esa es la condición de pobres espirituales. No tenemos que tener ninguna consideración o contemplar lo que nosotros podamos tener o adquirir o pensar que podemos proveer. A eso se refiere con la condición de pobreza espiritual, el no tener absolutamente nada, pobres espiritualmente, sin ninguna capacidad de poder adquirir nada espiritual. El versículo continúa y dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza nos lleva al reino de Dios, a estar en su presencia majestuosa. Recordemos que Mateo estaba dirigiéndose a los judíos, por tanto tenía cuidado de usar el nombre de Dios con cuidado, y esa frase del reino de los cielos se está refiriéndose al reino de Dios. Sí. No podemos tener salvación, hermanos, sin antes no hay un reconocimiento de que no valemos nosotros. Definitivamente, eso tiene que penetrar en nosotros. Algunos de ustedes, así como yo creo que muchos de nosotros, cuando somos nosotros, hay una convicción de pecado puesta por Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de que nuestra vida no vale absolutamente nada y de que no podemos hacer nada por salvarnos. Este es el inicio de lo que se llama la salvación. Ahora vamos al segundo requisito que confirma tu salvación: el dolor de tu pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto llama la atención de inmediato. ¿Cómo serán felices los que lloran? En realidad el mundo considera esto como una ridícula afirmación.
Si hay una cosa en el mundo o que el mundo trata de evitar, es el dolor. Vemos la filosofía del mundo que es: olvídate de los problemas, vuélvele la espalda, trata de evitarlos. Las cosas ya son de por sí bastante malas como para ir en busca de problemas o en busca de tristezas. Pero debemos darnos cuenta de que estamos en una afirmación que tiene un significado enteramente espiritual. Es un llorar espiritual. Al igual que la pobreza, no es algo material. Leemos cómo el Señor Jesucristo hace una afirmación completa y debe tomarse como tal. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El que llora es verdaderamente feliz, dice Cristo. Y surge la pregunta: ¿en qué sentido es feliz? Y nos damos cuenta de que es un sentido espiritual. El que verdaderamente llora por su pecado, hermano, es el que se va a arrepentir en realidad. El que verdaderamente llora por su pecado y las consecuencias del mismo, y de que está alejado de Dios, es el que está próximo a arrepentirse. Es más, ya se está arrepintiendo. Y el que se arrepiente de verdad como resultado de la acción del Espíritu Santo, en él va a ser sin duda conducido al Señor Jesucristo. Una vez vista su situación irremediable y pecaminosa, busca un Salvador y lo encuentra en Cristo. Pablo lo menciona en Romanos 7, 24 y 25, cuando dice y exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se da cuenta de que es miserable, de que está destinado al infierno. Pero viene una promesa hermosa en el versículo 25 cuando dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas por la carne a la ley del pecado. Pasemos al tercer requisito que confirma tu salvación. Vemos primeramente que tenemos que ser pobres espiritualmente, reconocer nuestra pobreza espiritual. En segundo lugar, que el pecado tiene que dolernos. Sí. Y en tercer lugar, vemos la humildad en tu vida. Otro de los requisitos para que confirma tu salvación es la humildad en tu vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La conquista del mundo, la posesión del universo, se da nada menos que a los mansos. La palabra manso lo podríamos traducir como humildes, gentil, apacible, amable. Es todo lo contrario a lo que piensa el mundo. La gente que no tiene a Cristo piensa en función de fortaleza y poder, de capacidad, de seguridad en sí mismo, de agresividad. Así es como entiende el mundo que tiene que ser para conquistar, para poseer. Cuanto más demostramos nuestra personalidad y manifestamos lo que somos, tanto más demostramos el poder y la capacidad que poseemos para triunfar y progresar en este mundo. Y en esto, el mundo, hermanos, está trabajando arduamente. Pero ahí tenemos esta afirmación del versículo número 5. Esta afirmación sorprendente cuando Cristo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y solo ellos. Una vez más se nos recuerda que el cristiano es completamente diferente al mundo. Y debe ser completamente diferente al mundo. Es diferente en calidad, en esencia. Es un hombre nuevo, una nueva creación. Pertenece a un reino del todo diferente. Podríamos ver muchos ejemplos de hombres que fueron escogidos y transformados por Dios en la Escritura, pero solo nos enfocaremos en dos: David y Pablo. David, que había sido escogido por Dios, había sido ungido como rey. David sabía que iba a ser rey, sin embargo, ¿cómo soportó a Saúl? Toda la persecución que Saúl hizo sobre David. Sí. El trato injusto, el antipático que Saúl le dio,
y que esperó el trato injusto y antipático que Saúl le dio y que esperó y aprendió. El ser manso es imposible lograr para un hombre natural. La versión de las Américas menciona como bienaventurado a los humildes. Nunca conseguiremos ser mansos por nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo nos puede humillar. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer pobres en espíritu y hacernos llorar por la condición de pecadores y producir en nosotros esta idea nueva y recta de nosotros mismos, de darnos una mente de Cristo. Porque ellos y nosotros recibiremos la tierra por heredad. Pasemos al cuarto requisito que confirma tu salvación: el deseo de ser justificado. Lo que el texto está indicando y diciendo es que nuestra propia justicia es falsa y por lo tanto el deseo ardiente de lo que nosotros es el texto está indicando es de que nuestra propia justicia es falsa y por lo tanto el deseo ardiente de lo que nosotros no poseemos. Pero eso va a suceder hasta que no veamos la justicia propia o que nuestra propia justicia no vale nada. Como dice la Escritura, trapos de inmundicia son nuestras obras. Y vemos que Pablo reconoció toda su vida y su justicia propia y sabía que era estiércol, algo sin valor, y lo tenía que ver de esa manera para poder ganar, ¿sí?, a Cristo en su vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta si tenemos o no hambre o sed de justicia? Sería fácil poderlo reconocer. Mientras haya en nosotros el más mínimo sentir de autojustificación o de autosatisfacción con algo que haya en nosotros o algo que hayamos hecho, el que tiene hambre y sed de justicia debe decir, como lo dijo el apóstol, en mí está esto y en mi carne no mora el bien. Debemos de reconocer que en nuestra vida y por nosotros mismos no vamos a podernos justificar. Definitivamente estamos incapaces de poderlo hacer. ¿Sí? El quinto requisito que confirma tu salvación es trabajar para Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si pudiéramos describir lo que es misericordia, lo diríamos de esta manera. Significa realmente un sentimiento de compasión, además de un deseo de aliviar el sufrimiento. En otras palabras, y más sintetizado, lo podemos decir que es compasión, además de acción. El ejemplo supremo de misericordia es el de Dios mismo al enviar a su Hijo a este mundo. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Vio el estado y nuestra condición espiritual y no nada más se quedó contemplando. Mandó a su Hijo en rescate por nosotros. Sabía que no podíamos nosotros ser salvos, ¿sí?, y nos mandó a Cristo mismo, nos dio su justificación, nos dio la sustitución, que es que ahora Dios nos ve a través de su Hijo, ¿sí? Y Dios vio a su Hijo en la cruz como si nos estuviera viendo a nosotros. Nos ha justificado de esa manera. Ahora nosotros ya debemos ser diferentes. Y debemos de darnos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestra visión debería de ser de misericordia hacia los demás que no conocen a Dios. En no tomarles en cuenta lo que nos hagan o ofendan. Al contrario, debemos saber que el estado que ellos están, ahí también nosotros estuvimos, y eso nos debería llenar de misericordia hacia ellos. El sexto requisito que confirma tu salvación es ser regenerado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si del corazón emanan todos los pecados y los deseos, ¿de qué manera podemos nosotros
tener un limpio corazón, sino es que a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que el corazón es a donde se guardan todo el aspecto de nuestras vidas. Gracias.